Toni Barquero, bienvenida a Sentir Cáceres. Hola Ángel, muchísimas gracias por tu invitación y un placer estar aquí contigo. Lo decíamos al principio del programa, ¿no? Vamos a hacer una visión hacia ese 8M, un mes y un día que dedicamos a la mujer en el calendario, que no está de más decir que los medios de comunicación, entre otros ámbitos de la vida, bien debieran enfocar más, ¿no? Hacia la mujer en la sociedad, porque hay tanto que trabajar todavía por la igualdad, por su integración, las mujeres que pertenecen, que son migrantes, que vienen a nuestro país, que todavía se encuentran con ciertos estigmas sociales, la mujer en el mundo del deporte, en fin, la mujer en tantos ámbitos de la vida que tú, como abogada feminista y como articulista de opinión en el diario Hoy, pues siempre has tratado, ¿no?, de compartir con los lectores de una forma bastante cercana y muy personal, ¿no? Bueno, esa es mi intención, ¿no? Yo creo que todos tenemos la obligación moral de contribuir en la medida que podamos, ¿no? Y según lo que podamos dar al cambio, a la mejora en la sociedad. Entonces, pues para mí el escribir es casi un privilegio, yo lo digo muchas veces, ¿no? Porque me da esa oportunidad de alguna manera llegar o mostrar mis opiniones, y si con ella procuro algún cambio, influyo de alguna manera haciendo reflexionar sobre aspectos que conduzcan a la mejora, a la lucha por la justicia social, pues para mí te lo decía, ¿no? Es todo un privilegio, que puedo decir más, ¿no? Bueno, como abogada feminista, podríamos hablar con Toni muchísimas cosas acerca de todos los cambios de legislación y de todos los recorridos, ¿no?, jurídicos que se han ido llevando a cabo, ¿no?, en el tema de la igualdad de la mujer en la sociedad. Pero quizás el interés esta noche para nosotros está precisamente en lo que más te ha llamado la atención a lo largo de estos últimos años, cosas que han creado polémica en la sociedad y que a ti te suscitan particularmente una evolución o no del feminismo y de la igualdad de la mujer en la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha impactado recientemente en estos últimos años? ¿Dónde crees tú que todavía tenemos que hacer más hincapié en la mujer? A ver, me parece muy difícil la pregunta, porque quizás no soy capaz de decirte un solo aspecto o algo, o definir, marcar algo en lo que tengamos que hacer hincapié, porque hay muchísimas cosas en las que actuar, hay muchísimas lagunas. Es cuestión de la visión, ¿no?, que se tenga. Cuando yo hablaba contigo me decía, bueno, pues me llamaste, ¿no?, y yo te decía, ¿qué me vas a preguntar? Y tú me decías, pues hablaremos sobre qué es el feminismo. Y yo decía, madre mía, qué difícil, ¿no?, por la transversalidad del mismo, ¿no? Entonces, cuando tú ahora me preguntas esto, a mí me surgen muchas ideas, pero por ejemplo una que es muy básica es que todavía hay gente que no sabe qué es feminismo, ¿no?, o que confunde el feminismo. Entonces, partiendo de eso, fíjate dónde hay que trabajar, ¿no? Hay mucha gente que cree que la palabra feminismo implica una supremacía de la mujer, y no se da cuenta que estamos hablando de igualdad entre hombres y mujeres, igualdad real entre hombres y mujeres. Y hablar de igualdad real entre hombres y mujeres nos llevas a todas las esferas posibles, ¿no?, de la vida, a la económica, a la social, a la política, a la doméstica, nos lleva a hablar de violencia, nos lleva a hablar de mutilación genital, nos lleva a hablar de prostitución, nos lleva a hablar de brecha salarial, nos lleva a hablar de acceso al trabajo, al mercado, nos lleva a hablar de infinidad de aspectos, de todos los aspectos de la vida humana, ¿no? Entonces, por eso digo que hacer hincapié. Es cierto que pensando un poco en los últimos años, yo tengo un artículo que habla sobre el efecto péndulo, ¿no? Porque recuerdo, por ejemplo, un 2019 y unos años ahí en el que parecía que la sociedad estaba muy comprometida y muy sensibilizada con esta lucha. Y bueno, pues era
se generalizaba incluso el término, empezaba a proporcionar un sentimiento de orgullo. Soy feminista, soy hombre feminista o soy mujer feminista. Y ahí sí que he notado ese efecto en los últimos años, en el que parece que hemos regresado, hemos ido hacia atrás e incluso se denota una especie de temor al decir soy feminista por las connotaciones que pueda llevar. Eso sí que es muy preocupante. ¿Y qué ha pasado para que existan esas connotaciones alrededor de la palabra feminista o de la actitud soy feminista? Es un análisis difícil, es un análisis muy complejo. Todo siempre en la sociedad existe ese efecto péndulo, ¿vale? Lo que hay es que estar ahí, decía Simone Beauvoir, que no hace falta nada más que pues una crisis, una guerra, cualquier conflicto para que los derechos que se piensan consolidados se puedan perder. Hay que estar siempre un poco, no digo ya solamente en el feminismo como movimiento transversal, sino en todos los derechos que se van adquiriendo. Hay que estar un poco, ser consciente de la precariedad por las situaciones sociales de los mismos en determinados momentos, y hay que estar reforzando y continuando en las luchas porque no nos podemos dormir nunca en los laureles, ¿no? Entonces yo creo que si me preguntas, hay muchos factores sociales y hay muchos factores incluso económicos, hay muchos factores políticos, hay mucho movimiento. Mira, te voy a decir algo que quizás es muy sencillo y muy entendible. Cuando hay pan para todo el mundo, eso es, ¿no? Pues es un principio social y matemático. Primero las necesidades más básicas y después incluso los derechos sociales quedan, o los privilegios, el ocio, queda todo más arriba según va satisfaciendo esas primeras necesidades. Pues en la sociedad pasa un poco igual. Cuando todo va bien, pues no avanzamos más socialmente. Cuando socialmente me refiero en cuanto a evolución de relaciones, de vivencias, de esperar, de crecer, de desarrollo social en el sentido de intelectual incluso, ¿no? Y de solidaridad. Cuando los bienes escasean, cuando resulta que tú sientes que a ti no te llega para tu día a día, en tu economía doméstica, en tu situación, cuando te sientes que no tienes trabajo, pues al final acabas echándole la culpa al migrante o echándole la culpa a la mujer que ha cedido el puesto y que te ha quitado ese. Entonces, esto es un poco de que hay que saber redistribuir la economía y hay que saber cuáles son las causas de que no nos llegue a todos sin pensar que unos nos las estamos, o que es culpa de esos derechos que estamos adquiriendo. Entonces yo creo que eso tiene que ver mucho también con ese retroceso en el feminismo. Eso conlleva a que haya grupos políticos o grupos sociales que tengan unas ideas que confundan un poco esa evolución feminista que ha venido desarrollándose en estos años, ¿no? Uh-huh. Pasa, por ejemplo, con lo que ha sido la violencia de género que hablábamos hace un rato con Franquete. Pues hay veces que la gente confunde porque no tiene la información suficiente y culpamos o vemos cosas donde no debemos verlas. Uh-huh. Falta de información por un lado y estigmas creados por otro, ¿no? Que son muy difíciles de romper. Sí, pero a ver, por ejemplo, el tema de los estereotipos. Es que hay tanto que hablar en feminismo. Indudablemente venimos de una sociedad patriarcal. Indudablemente toda la sociedad tiene que cambiar, o estamos cambiando todas esas reglas del juego a las que estábamos acostumbrados en ese dominio del hombre, ¿no? Y lo hemos aceptado, o sea, tenemos esa justicia, esos derechos legales, hay una justicia legal, hay un reconocimiento de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero tenemos que ir un poco más lejos. Esa lucha del feminismo, ¿no? O sea, es como que ya sabemos que todos aceptamos que eso no puede ser de otra manera, pero ahora vamos a ver cuáles son
las consecuencias de esas desigualdades, y en esas consecuencias de las desigualdades tenemos que aprender a identificarlas, a asumirlas como erróneas, hombres y mujeres, y a trabajar en ese cambio. Ahí están muchos de los estereotipos, ¿no? Esos estereotipos que además determinan los comportamientos de los que hablábamos antes. Y por supuesto que hay mucho. Hay mucho trabajo por hacer. Claro, porque tú has hecho activismo colectivo, pero también indudablemente un activismo particular muy individual, ¿no? Siempre. Yo creo que de alguna manera lo he hecho siempre. Unas veces más evidente y otras veces latente. Porque hay circunstancias personales y momentos en la vida en las que a lo mejor te distraes de lo verdaderamente importante. Y digo esto, yo tengo una frase que dice que me gusta mucho, que dice que si uno no vive como piensa, al final acaba pensando como vive, entonces tienes que estar también alerta en eso. Pero sí es cierto que no toda la vida de las personas, aunque creas en algo, le dedicas o le das la oportunidad a trabajar en ello, que realmente sería la adecuada. Pero sí, en esa evolución mía, y digo, como en la mayoría de las personas, yo soy un poco flexible conmigo. Y digo, si soy flexible conmigo y me reconozco que he tenido que aprender a cambiar ciertas actitudes, ¿cómo no lo voy a hacer con el resto de la humanidad, ¿no? Entonces hay cosas, mira, era lo que iba a comentarte. Pensaba yo en el movimiento Me Too, cuando tuvo tanta relevancia y tanta proyección. Tú has nombrado ahora a unas conocidas y amigas que hace unos años, pues ellas hicieron un Me Too aquí en Cáceres. Y a mí el primer pensamiento que me vino fue, jolín, qué fuerte debe ser esto, ¿no? Si van a reconocer situaciones de acoso por las que hayan pasado y tal. Esto, qué valientes son, y a la vez era como un poco de, ¿qué va a pasar aquí? ¿Será lo más adecuado? ¿Lo soportará la ciudadanía cacereña? Y cuando vi cuáles eran las historias, ¿no? Entre ellas había alguna que era, pues estaba una en la piscina y vino un chico y le dio un golpe en el culo. Fíjate cómo lo estoy diciendo yo, parece que le estoy quitando, ¿no? En la pierna estoy quitándole importancia. A eso es lo que hemos hecho, quitar importancia. Y no hemos sabido ver las cosas con toda la implicación y las consecuencias que a la vez pueden provocar. Por eso tú has criticado tanto que no se deben normalizar cosas que han pasado recientemente, como por ejemplo el famoso beso. Por supuesto. Por supuesto. A ver, ha habido el beso de Rubiales, para mí, y mido las palabras porque no sé cómo se van a interpretar, para mí es una gota, quiero decir. No entro ni siquiera en la dimensión en sí del beso. El beso es una punta del iceberg. El beso de Rubiales podía estar cargado de otras historias que se hubieran aprovechado, como decía la gente, incluso pues a nivel de federaciones, incluso laborales, incluso políticas, todo lo que quieras. Pero olvidándonos incluso o dejándolos ahí aparcado todo eso, la realidad es que normalizábamos ciertas actitudes que no deberíamos normalizar. La realidad es que a mí no me parece normal que a mi hija en el instituto, su profesor, porque haya hecho un buen trabajo, le dé un beso, ¿no? La realidad es que se ha habido dando una actitud de condescendencia o de infantilización o de quitar valor a todo lo que ha sido el deporte femenino. No han tenido ni las mismas condiciones económicas, ni las mismas promociones, ni las mismas facilidades, ni por supuesto se ha valorado sus capacidades como deportistas con las mismas medidas que las de ellos. Y alguien me puede decir, porque me lo dirán, por ahí dirán, pero es que esto es mercado, es que la gente compra más fútbol masculino y al fin y al cabo es una empresa privada y se mueven por... No. Esto es fruto de esas raíces patriarcales. Esto es fruto de que si consumimos más es porque no estamos acostumbrados a lo otro. Yo no he visto, supongo que ahora empezará a verlo, pero no hay
gimnasios en los que hubiera póster con referentes femeninos. Por supuesto, entiendo que ahora no es como hace décadas, que ya era raro ver un espacio destinado a que las niñas jugaran al fútbol. Pero aunque no se ve así, vas a cualquier patio infantil y sigue siendo súper minoritario. Eso es una responsabilidad social, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar tanto. Y fíjate que estamos hablando en una sociedad avanzada, estamos hablando en una sociedad con unas normas jurídicas con cierta solera. Digo lo de solera porque llevamos muchos años. Yo tengo una frase también que digo que seré feminista mientras una sola mujer en el mundo sufra o padezca desigualdad, ¿no? Si salimos de aquí, hay tanto fuera, ¿no? Hacía referencia antes a la ablación, podemos hacer referencia a la mujer en la guerra. Yo recuerdo una historia de una mujer que yo escuché hace varios años, puede ser, fijo que puede hacer casi 15 o más, y he estado sin poderla contar, sin podérmela repetir a mí misma, hasta un día que la utilicé para un pequeño discurso que dimos cuando nos dieron el premio Menina en la plataforma de Mujeres por la Igualdad, ¿no? Era una mujer que yo la observaba a través del televisor y yo decía, ¿existe el infierno? Esta mujer, o sea, lo que proyectaba era estar viviéndolo, estar muerta, aunque estuviera ahí. Y contaba como una historia que le había sucedido. Ella estaba ubicada en Sierra Leona y contaba cómo llevaba a su hijo atrás, a su bebé colgado, y le habían hecho los guerrilleros que lo matara. Y describía cómo tiró de las cuerdas que llevaba y cómo empezaba a sentir, ¿no? Tremendo. O sea, yo no he podido ni siquiera contarlo, ya te digo, durante años, a sentir los líquidos, nombraba ella, ¿no?, que rodaban por su cuerpo. Y yo decía, ¿cómo alguien puede hacer eso, no? Yo me mataría antes de eso. Y luego empiezas a pensar y dices, ¿cómo tiene que estar alguien para hacer eso, no? O ¿qué pensaría esa mujer en ese momento para hacer eso? A lo mejor incluso fue una decisión sabia, entre comillas, de decir, va a ser peor después, o lo mejor, quizás yo no viva después, o no sé cómo vivió. Me parece tremendo. Y contaba cómo incluso a su cuñada, que estaba embarazada, le habían sacado el feto y les habían hecho comer de él. Esto es tremendo. O sea, tremendo. Se puede socialmente vivir sin implicarse en la lucha feminista, en la lucha por la igualdad, en la lucha por las mujeres, cuando haya una sola persona en el mundo que esté padeciendo esto. Pues esa pregunta es una pregunta que despierta la conciencia, ¿no?, de mucha gente que seguramente ahora nos está escuchando y que posiblemente haya sido muy escéptica con esto del feminismo, porque es lo que conduce el desconocimiento, como tú muy bien decías, ¿no? Y el desconocimiento lleva a ser víctimas de las manipulaciones, que muchas veces crean cortinas de humo y nos alejan de esa empatía con la vulnerabilidad de las mujeres. Cuando hablo de la vulnerabilidad de las mujeres, me refiero a aquellas que están en condiciones socioeconómicas muy diferentes a las nuestras, por ejemplo, ¿no? De ahí que tú hayas sido muy crítica también, pues, con los vientres de alquiler. ¿Por qué? Pues porque detrás de todo ese mercado se encuentran mujeres que, como no tienen recursos, no tienen trabajo, no tienen una vida que le pueda ser solvente, no les queda otra que ser víctimas, pues, de ese tipo de prácticas, ¿no? Mira, yo sé que a veces lo cruel de todo esto es que empatizamos más con aquella madre o padre o pareja que no han podido tener hijos y ay, es que fíjate, es que si no, pero no miramos hacia la otra mujer que es joven, que está desprendiendo de su cuerpo un ser que es de ella, que ha estado ahí y que lo está haciendo porque no tiene otros recursos para tirar hacia adelante, ¿no? Qué frialdad, ¿no? Es muy contradictorio todo esto. Es muy duro, es muy duro y bueno, pues tú lo has reflejado bien. Es verdad que todos conocemos a familias que lo han pasado fatal porque no pueden tener un hijo, una hija,
familias que hacen de la maternidad, de la paternidad, hacen su razón de vivir y lo pasan tremendamente mal. Y hemos conocido también familias que tienen a niños o niñas provenientes de una maternidad subrogada y que sabes que los niños, los pequeños y pequeñas, van a ser los más felices del mundo. Pero está la otra cara, la que tú describías, ¿no? A mí me resulta muy duro pensar que alguien crea que se puede mercadear con el cuerpo de una persona. Nos parece tremendo que se mercadee con un riñón, con cualquier parte de nuestro órgano, y sin embargo es que es como una distopía total. O sea, es convertir a las mujeres en reproductoras. Es que a mí me parece tremendo. Y no entiendo cuando hay personas que dicen, bueno, si es que ellas lo hacen voluntariamente, si es que no pasa nada, porque el embarazo es un proceso difícil en las mujeres, maravilloso, pero cambia tu cuerpo y asumes riesgos. Eso por un lado. Y por otro lado, tú lo decías también, estamos vendiendo niños. Uh-huh. Entonces es muy duro. Es duro que no haya una legislación coherente o que no la aborde, porque si bien aquí en España no se puede, pero realmente la afiliación sí se puede hacer, y además pues, las normas que determinan la afiliación tiene más que ver con los países de donde viene que con nuestra propia legislación. Y yo reconozco el derecho, la importancia que le dan los padres y madres a tener un hijo, pero creo que eso abre otro debate también moral que yo creía superado. ¿Hay distinción entre un hijo biológico y un hijo adoptado? ¿Una hija adoptada? ¿Por qué es más importante y por qué tenemos que tener o saciar esa necesidad a través de la biología, a través de otra maternidad, si un hijo es tu día a día? Es el amor que le des, es la complicidad, es hacerlo crecer. Y hay tantos niños que están esperando ser adoptados y tener una vida plena en un hogar. Bueno, subrayo eso que has dicho, ¿no? De la necesidad de tener una legislación coherente para dar un paso más hacia la igualdad de la mujer en la sociedad, en nuestro país. Y también la educación. La educación es muy importante, ¿no? La educación en la sexualidad. Sí, por supuesto. La educación en el género. Sí, por supuesto. ¿Cuántas cosas has comentado en tus artículos que tienen que ver con el cine, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la cultura popular muchas veces, que crean impacto, que crean polémica, pero que muchas veces no sabemos descifrar los adultos y nos dejamos llevar por esa corriente? Y yo a veces pienso, claro, si no somos nosotros capaces y nos dejamos llevar y nos dejamos influir, ¿cómo lo van a ser los adolescentes, ¿no? Que están empezando a descubrir el mundo, ¿no? Hablábamos de la película Barbie, por no hablar de el último fenómeno que ha salido de Zorra para Eurovisión, ¿no? La importancia del lenguaje, ¿no? La sensibilidad que muchas veces tenemos para ciertas cosas y cómo nos dejamos arrastrar, ¿no? por ellas, ¿no? Sí, es cierto. La educación lo es todo, en todos los ámbitos. Educar y sensibilizar es lo más importante, y no hay que tenerle miedo a la educación, no hay que rasgarnos las vestiduras porque se incorporen en los itinerarios cierta educación en sexualidad, por ejemplo. Es necesario, es totalmente, porque lo que no está controlado se busca afuera, ¿no? La pornografía, por ejemplo, ha hecho y hace un daño tremendo, hace que se vean las relaciones sexuales de una manera totalmente distorsionada, o que incluso confundas las señales o que vayas más allá. Yo tenía también un artículo sobre el consentimiento, sobre por ejemplo, uno que me parece una cosa muy importante, el beber, ¿no? El que, ya no digo que vaya a ir ebria, pero hasta hace muy poco tiempo, por ejemplo, pues había películas en las que se normalizaba que una chica bebiera o inducirla a beber para que estuviese más cariñosa. Hay que
hablar las cosas con claridad, hay que educar en sexualidad, hay que educar en derechos y hay que hacerlo con respeto y por supuesto adaptadas a las mentes, a las edades, a la edad mental de niños y niñas, pero hay que empezar a trabajar mucho en eso. En mi artículo que tú has nombrado de zorra ha habido una polémica brutal con el término y las cosas a veces nos ocurre, o en muchas ocasiones nos ocurre, que focalizamos en un aspecto y no nos damos cuenta de que tenemos que ver otras más, que nos llevan a reflexionar otras cosas. Zorra o la canción de Zorra en el contexto del festival a mí me puede gustar más o menos. El sentido del festival yo no comparto porque hace mucho tiempo que dejó de unir pueblos. Mi artículo ponía, ¿no?, que no podemos decir ahora qué barbaridad es esta canción, porque esto ya no es nuevo, ¿no? Ya lo tuvimos con el Chiquilicuatre y lo hemos tenido con muchísimas otras canciones. No estamos hablando de la calidad de la música. La polémica en torno a la palabra zorra trasciende mucho más. Yo he oído voces políticas y además a las que respeto en cuanto a su planteamiento en feminismo, pero que a mí a lo mejor incluso me han sorprendido porque, bueno, no sé si me han sorprendido, pero creo que no es el único planteamiento. Argumentos como zorra es la última palabra que se le dice a muchas mujeres cuando las asesinan. Efectivamente, no se puede banalizar, ni zorra, ni puta, ni muchísimos otros términos, no se puede banalizar, pero hay otra realidad, y es que es verdad que continuamente jugamos con la resignificación de palabras. Yo lo decía en el artículo, pues el solidario maricón, que a mí al inicio, hace ya años, por supuesto, porque esto ya está como muy generalizado, pero también me molestaba porque se ha matado tanto al grito de maricón también, que es duro ver que tengan esa resignificación y que, sobre todo, no ya por la resignificación que puede darse, sino por realmente cuáles son las consecuencias de la misma. ¿Y quién la sigue quitándole importancia a esa palabra? ¿O sigue diciendo, si maricón me lo llamas o zorra me lo llamas porque haga lo que quiera, lo soy? No, perdona, no soy zorra y hago lo que me dé la gana. Y perdona, soy homosexual y si quiero utilizo esa palabra, utilizo el término que quiero, pero históricamente está ahí, ¿no? Entonces, es un debate mucho más profundo. No quiero posicionarme siquiera, y no lo hago ni siquiera en el artículo, porque puedo encontrar razones para la resignificación y puedo encontrar muchas razones para que no banalicemos con el uso del lenguaje. Finalizaba yo mi artículo con términos que están popularizándose muchísimo entre los millennials. No quiero sonar soez, pero es una realidad que hay una expresión que, bueno, yo la recojo allí y que se dice mucho entre los millennials. Y es como, a mí me preocupa porque a veces se imitan conductas que deberíamos erradicar, ¿no? Es como si los varones han venido diciendo, ole ahí mis, cuando era algo grande, o aquí pongo yo tal y es brutal, ha hecho este espectáculo tremendo, fíjate, ha dado con tal. Y nosotros volvemos a repetir ese lenguaje y a mí me parece absurdo porque yo me planteaba y yo decía, pues es que si buscan ese significado, realmente lo más grande que puedo dar, ¿por qué utilizamos ese término? Si no, lo más grande que puedo dar a una mujer, desde luego no tiene nada que ver con eso, con la sexualidad. A lo mejor yo pondría, pues diría, ole ahí cuando sale Rosalía que ha puesto cerebro en el escenario, ¿no? Pero bueno, habrá muchos millennials que estén diciendo ahora, madre mía, cómo está dramatizando. No dramatizo, por supuesto que no. Y entiendo el cambio del lenguaje, pero sí que creo que debemos reflexionar mucho más sobre, no ya sobre el uso, sino qué es lo que queremos y dónde queremos ir, y que a lo mejor el avanzar no es imitar esas conductas, sino que sean ellos quienes acaben con ciertas expresiones, acaben con ciertos comportamientos, porque no son comportamientos igualitarios y no son comportamientos que nos hagan desarrollarnos socialmente, ¿no?
Pues esta es la visión, ¿no? La mirada de Toni Barquero de la vida y del feminismo y de la mujer y de tantos temas como escribes, de los que escribes y de los que opinas en tus artículos en el diario Hoy. Para mí ha sido un placer porque creo que hemos aprendido muchas cosas, sobre todo has lanzado preguntas que despiertan la conciencia de la ciudadanía, ¿no? En este 8M en el que se emite este programa, que luego la gente lo ve a la carta obviamente cuando quiere, pero que es importante que se tengan en cuenta. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer y ojalá y ese feminismo transversal del que has hablado pues no solamente en las mujeres sino también en los hombres, ¿no? Cuando hablamos de hombres feministas, que hablemos ya no del hombre que quiere ser feminista porque sí, sino del hombre que quiere incorporar el feminismo en su ambiente, en sus áreas, en el mundo en el que se mueve, que será una forma de que entre todos y todas hagamos una sociedad un poquito mejor, mucho más igualitaria. Por supuesto que sí, lo decíamos al principio, que cada uno con las herramientas que tiene, con lo que tiene a su alcance, luchar en feminismo, sí, es hacerlo en tu día a día, ¿no? Es el identificar esas conductas y el buscar cómo cambiarlas. Y luego, bueno, pues si colectivamente puedes aportar algo, pues estupendo. Esa lucha, mi deseo es en este 8M es que aprendamos, mira, hay muchos movimientos dentro del 8M, pero yo he comentado muchas veces que puedo estar al lado de personas que tienen otra visión o hacen hincapié en unos aspectos de la lucha feminista que a lo mejor yo incluso puedo no compartir tanto, pero lo importante es buscar los puntos de encuentro y lo importante es lo que hablábamos al principio, la lucha entre la igualdad real entre hombres y mujeres, y esa lucha se tiene que conseguir, tenemos que seguir trabajando unánimemente desde todas las perspectivas posibles, ¿no? Y desde todos los idearios, buscando los puntos de encuentro y nunca propiciando el desencuentro. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros, un placer.